¿Suecia es acaso el país más responsable de que el resto del mundo vea a los escandinavos como modernos, de izquierda y colectivistas? Sin embargo, Suecia cambió en las últimas décadas y en las últimas elecciones la derecha creció considerablemente. El Partido Demócratas de Suecia, una fuerza política fundada en los años 80 por los nostálgicos del alemán del bigote, reunió en las últimas elecciones el 20% de los votos. Fue el segundo partido más votado. El primero es el Socialdemócrata, que obtuvo el 30% de los votos. Los 4 partidos del bloque de la derecha suman 176 diputados frente a los 173 del grupo de partidos de izquierda. Con esa mayoría pueden, si se lo proponen, cambiar muchas cosas. Por ejemplo, quieren derogar las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, revisar las políticas de inmigración, permitir que haya plantas de energía nuclear, más policía, más cámaras de vigilancia, elevar las penas por los delitos. ¿Qué cambió en Suecia en relación a esa imagen idealizada que solemos tener de este país que aparece como un laboratorio social del mundo? Un heroico lugar que fue pionero en el establecimiento de formas de vivir más justas. ¿Sigue siendo así? ¿Hasta qué punto? ¿Qué políticas públicas implementadas por los suecos podrían ser adoptadas en otros países? ¿Es Suecia un país socialista? El término socialismo se usa con muchos significados diferentes. En el mundo no existen países completamente socialistas porque eso requeriría que los trabajadores controlaran todos los medios de producción. Si nos preguntamos qué es el socialismo sueco, podemos afirmar que en el siglo XX Suecia iba camino al socialismo. Fue el primer país del mundo en instaurar un sistema jubilatorio, algo que hizo en 1913. Algunos denominaron a los países nórdicos capitalismo de peluche porque allí la clase media era la norma. Pero hoy Suecia tiene casi el doble de multimillonarios per cápita que Estados Unidos, según la revista Forbes del 2021. Cierto es que no se ven por la calle autos lujosos como en Estados Unidos. Lo que predomina es la clase media, pero los multimillonarios viven en Suecia y acaso no ostentan tanto como en los Estados Unidos porque presumir no está bien visto en Suecia. Suecia iba en la dirección de lo que muchos denominan socialismo, pero hoy esto cambió. Hay una tendencia a ir por el camino de los Estados Unidos con diversos procesos de privatización, pero aún sigue conservando una importante estructura de estado de bienestar. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta tendencia que convirtió a Suecia en un país mucho más igualitario cambió? ¿Cómo es el sistema social sueco hoy? ¿Qué tiene de imitable y de cuestionable hoy la forma de organización política sueca? En este video tratamos de averiguarlo. El estado de bienestar sueco surgió en 1930. Pero sus raíces son anteriores. La historia de Suecia estuvo signada por la presencia estrecha de un estado monárquico y de una sociedad étnicamente muy homogénea ya desde el siglo XVI. El parlamento sueco era muy activo en el siglo XVIII y esta tradición continuó hasta el siglo XIX, sentando las bases para la transición hacia la democracia parlamentaria moderna. En la década de 1930, Suecia tenía lo que la revista Life llamó el nivel de vida más alto del mundo. Un hito en su historia es que se declaró neutral durante ambas guerras mundiales, evitando así mucha destrucción física y beneficiándose con la desaparición de la competencia internacional para sus exportaciones. Algunos creen que una parte considerable de las ventajas del modelo sueco deberían verse como resultado de sus ganancias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que dejaron a Suecia intacta cuando las economías de los competidores eran comparativamente débiles. Increíblemente, pese a ser considerado un país de avanzada, sigue teniendo monarcas. Y curiosamente, es el tercer exportador de armas del mundo. Es raro que sea considerada una nación neutral si exporta armas. En 1932 se consolidó una hegemonía socialdemócrata que duraría muchísimos años y que hoy peligra frente al avance de la derecha. La socialdemocracia gobernó prácticamente sin interrupción desde 1932 hasta 1976. Durante el periodo del primer modelo de estado de bienestar sueco había una amplia cobertura ante una eventual pérdida de ingresos, fuera por enfermedad o por desocupación, de modo que se le aseguraba a todo ciudadano un buen nivel de vida, independientemente de su aporte laboral. Predominó una economía planificada y no una economía de mercado. El crecimiento neto del empleo a partir de 1950 se dio en el sector público. En 1970, Suecia era el cuarto país más rico del mundo. En la década de 1980 se formó una burbuja inmobiliaria y financiera impulsada por un rápido aumento de los préstamos. El gobierno se hizo cargo de casi una cuarta parte de los activos bancarios. No sé si les suena.
Pero Suecia ya abandonó su modelo maximalista de Estado benefactor. Este término, maximalista, fue propuesto por el historiador de la economía y ex parlamentario sueco Mauricio Rojas en su libro Suecia después del modelo sueco, del Estado benefactor al Estado posibilitador. Si el nombre no les suena muy sueco es porque Rojas nació en Chile, pero vive en Suecia desde 1974. Rojas denomina Estado maximalista al que tiene el monopolio total sobre la educación, la salud y todos los servicios brindados a los ciudadanos. El libro de Rojas fue publicado en el 2004, pero ya desde el comienzo de los años 90 se había producido este cambio en Suecia, que en parte también se desencadenó en el resto del mundo con la caída del bloque soviético, la reactivación de las críticas a la izquierda, el renacimiento del liberalismo económico y en Suecia, como producto tanto de la inmigración de masas, la globalización, la recesión de la industria, la subida del precio del petróleo y el cambio de mentalidad de parte de la sociedad sueca. En 1991 se convirtió en primer ministro de Suecia Carl Bildt, el joven jefe del Partido Conservador, y por primera vez la socialdemocracia fue derrotada. Como consecuencia de esta crisis económica hubo un largo proceso de reducción de los beneficios sociales, por ejemplo, para casos de enfermedad o desempleo. El gasto público bajó de más del 70% del ingreso nacional en 1993 al 54% en el 2001. Esto le abrió la puerta al sector privado para hacerse cargo de ciertos servicios tras pasar por las licitaciones. Podrían haber pronunciado su tendencia a la izquierda, pero prefirieron buscar soluciones en el estilo de Margaret Thatcher. Suecia corrió el foco de los bienes y servicios hacia la tendencia a mover dinero, como ocurre con las acciones. Entre 1990 y 1994 se perdieron 500.000 de puestos de trabajo, el desempleo se cuadruplicó, primero en el sector privado y luego en el público. El gobierno respondió recortando el gasto público y los impuestos, mientras preservaba el corazón del estado de bienestar. Hubo una reforma y una privatización de servicios de gran magnitud, impulsando escuelas fuera del sistema estatal, permitiendo a los pacientes elegir médicos privados, por ejemplo. Apareció también un movimiento que pugnaba por un socialismo desde abajo, promoviendo la idea de poder directo de las personas sobre su vida. En 1994 volvió al poder la socialdemocracia, pero prácticamente ninguna de las reformas importantes de los años anteriores fue revertida y algunas de ellas fueron pronunciadas. A fines de los 90 se le dio a cada contribuyente la propiedad privada sobre una parte de sus ahorros para la jubilación o pensión y el derecho a elegir colocarlo en diversos fondos alternativos. Esto creó un interés inusitado por la bolsa de valores. Se privatizaron también total o parcialmente importantes compañías públicas, en especial en el área de telecomunicaciones, transportes urbanos, infraestructura y producción de energía. En relación a los servicios básicos como salud, educación o cuidado de niños y ancianos, hubo menos apertura a firmas privadas en las regiones con mayorías de izquierda y en regiones en las que domina la mayoría liberal, conservadora, hay servicios privatizados de cuidado de niños o ancianos. En general, surgieron vías paralelas de acceso a servicios de salud con la finalidad de protegerse de los largos tiempos de espera que a veces, no siempre, pueden afectar a los servicios públicos. Se cuestionó que el primer ministro socialdemócrata Göran Persson fuera atendido en una clínica privada a la que también acude la élite socialdemócrata, así como buena parte de la élite empresarial del país. Después del escándalo, el primer ministro tuvo que ponerse en la lista de espera en los servicios públicos, como cualquier ciudadano, si bien algunos piensan que esta lista de espera corrió más rápido. Entre el 2004 y el 2007, Suecia abolió el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. A partir del 2005, tras algunos escándalos de corrupción, bajó un poco la adhesión al Partido Socialdemócrata. El escándalo involucró a casi 100 funcionarios del poderoso monopolio estatal de la venta de bebidas alcohólicas, cuya jefa era nada menos que la esposa del primer ministro. De todos modos, aún en tiempos de auge de la socialdemocracia, siempre hubo desarrollo de la empresa privada en la industria, el comercio, el sector financiero y el monopolio estatal en las áreas de bienestar social.
Ya en diciembre del 2004 se publicó un amplio estudio de exclusión social y étnica en Suecia. Según el mapa de la exclusión del Partido Liberal de Suecia, en el 2002 había más de 130 barrios marginales de personas desocupadas con bajos niveles de educación y de participación electoral. En realidad, la decisión de aproximarse al capital fue de los propios socialdemócratas, al punto en que las escuelas privadas hoy cotizan en bolsa. La educación no solo es gratuita en Suecia, sino que también el Estado paga a los ciudadanos para que puedan estudiar. Hay subsidios y dan el equivalente a 150 euros al mes por estudiante. La cafetería es gratis, los transportes son gratuitos, los ordenadores y todos los libros son gratuitos. Ya sé lo que estarán pensando los libertarios de derecha. Gratis no son, los pagan los contribuyentes. Por supuesto, me refiero a que no hay que pagarlos en la institución educativa. Hay centros privados, pero la mayoría prefiere los públicos por su prestigio. Se pagan muchos impuestos, pero se ve dónde van a parar. En la universidad pagan unos 350 euros de subsidio y se puede pedir un crédito de 900 euros, por lo que con 18 o 19 años es posible irse de la casa de los padres y tener un piso de estudiante, algo muy habitual en Suecia. El puesto de rectoría tiene su propia carrera y recién cuando ofrecen el cargo se inician los estudios de posgrado. No se estudian solo cuestiones que podríamos encuadrar como enciclopédicas en la escuela y en el colegio también. La educación sueca aborda desde la infancia valores como la vida en comunidad y la dieta equilibrada. En Suecia el Estado todavía cumple un rol importante, pero en ciertas áreas y condiciones se abrió la puerta al sector privado. En el modelo de Estado maximalista, la escuela a la que iban los niños era la que les asignaban por el área en la que residían. Hoy existe un sistema de vales por el que el Estado subsidia las escuelas de acuerdo a la cantidad de graduados que tiene cada una. Esto permite que las familias cuenten con un vale con el que pueden elegir la escuela a la que van sus hijos. También lleva a las instituciones educativas a competir en calidad. Los vales escolares habían aparecido en el siglo XIX. Quizás el caso holandés sea el más significativo, ya que el sistema se introdujo en 1917 y aún sigue vigente. La idea del vale escolar fue retomada incluso por el liberal Milton Friedman en la década del 50 y se hizo definitivamente popular en los 80 cuando Friedman presentó sus ideas en la serie de televisión Free to Choose, libre para elegir. En Latinoamérica se utilizó en Colombia y en Chile. Hoy las escuelas suecas cotizan en la bolsa e inversores extranjeros ganan millones en base a la educación de los niños. Para muchos, en este sentido, Suecia no es un país socialista, puesto que piensan que en un sistema genuinamente socialista, los servicios sociales básicos como educación, transporte público y salud deberían ser solo públicos. Incluso sería posible ofrecer una diversidad de escuelas públicas sin que dependan todas de una misma jurisdicción. No obstante, el estado de bienestar sigue teniendo funciones importantes. Veamos cuáles son. Hoy la gran mayoría de las empresas suecas son de propiedad privada y están orientadas al mercado. También hay un estado de bienestar sólido con un gasto del sector público que representa hasta 3/5 partes del PIB. Los funcionarios públicos representan 1/3 de la fuerza laboral sueca, varias veces la proporción de otros países. Suecia tiene un sistema mixto de capitalismo de alta tecnología y amplios beneficios sociales. La economía sueca tiene beneficios sociales extensos y universales financiados por altos impuestos, cerca del 50% del PIB. En los últimos años, el mundo miró a Suecia para obtener tips para enfrentar las crisis económicas y bancarias. En Suecia no hay un sueldo mínimo, pero hay sindicatos muy fuertes y las condiciones laborales se mantienen en base a convenios colectivos de trabajo. Casi todo se pacta. Los suecos son muy rigurosos con las condiciones laborales que son fruto de acuerdos entre la patronal y los trabajadores. En la práctica, los sueldos no son inferiores al equivalente a los 1.600 euros y los sindicatos están muy presentes a la hora de negociar las condiciones de trabajo. Por trabajar 40 horas a la semana, una camarera, por ejemplo, cobra el equivalente a 1.700 euros al mes. Un sueldo medio de 40 horas de trabajo por semana merodea los 2.000, 2.500 euros. En ámbitos como la ingeniería, las empresas privadas pagan el doble que las estatales. De todos modos, son buenos sueldos. Las personas pueden jubilarse a partir de los 61 años, pero pueden posponer este cambio si quieren cobrar más dinero. En este sentido, es posible trabajar hasta cualquier edad. El subsidio de desempleo es el equivalente a 1.900, 2.500 euros para un sueldo, digamos, de 3.800 euros, que es lo que cobra el cocinero de un hotel.
En el nivel de seguros de desempleo y jubilaciones, si bien hay un esquema estatal básico, existen formas de financiamiento complementario ofrecidas por sindicatos o empresas. Esto creó un sistema de seguridad social cada vez menos igualitario. Así lo ve al menos Mauricio Rojas en su libro Suecia después del modelo sueco. Para conseguir un puesto de funcionario público, basta presentar un currículum cuando se ofrece un puesto de trabajo, a diferencia de España, por ejemplo, donde hay concursos de oposición para ocuparla. El trámite para crear nuevas empresas es sencillo en Suecia. Los trabajos son estables y también hay mucha movilidad si se quiere cambiar de trabajo. El fuerte sueco en términos económicos es la industria, con corporaciones internacionales a gran escala como Tetra Pak, la empresa más grande del mundo en el empaquetamiento de comida, Ericsson, Volvo e IKEA, entre otras empresas. La tasa de desempleo merodea el 8% y para los jóvenes asciende casi al 25%. Suecia también es el tercer mayor exportador mundial de música después de Estados Unidos y Gran Bretaña. Las empresas suecas tienen una estructura poco jerárquica, jefes y trabajadores se consideran iguales. No hay problema si el trabajador debe ausentarse para cuidar a una persona enferma, si tiene muy en cuenta la posibilidad de coordinar la vida familiar con el trabajo, y la mayoría de las empresas paga el gimnasio a sus empleados y hasta un masaje mensual. ¿Qué pasa con los alquileres? En Suecia no es imposible comprarse un departamento o piso si se está trabajando. Se paga una cuota equivalente a 2.000 euros al mes por un departamento de 2 dormitorios. El precio total del piso que pongo como ejemplo es 300.000 euros y queda a unos 20 kilómetros de Estocolmo. Las casas rodeadas de naturaleza no necesariamente tienen vallas. En Gotemburgo es común ver las casas abiertas, los garages abiertos con las herramientas y la barbacoa o parrilla a la vista. Los suecos tienden a no mudarse mucho y parte de la razón es la forma en que se graban las casas durante su venta. Un propietario puede pagar un impuesto del 22% sobre las ganancias de cualquier venta. Cuando se compra, el consorcio o comunidad tienen que aprobar el ingreso del nuevo vecino. También hay normas de convivencia que pueden sorprender a más de uno. Por ejemplo, es posible que dejen llevar el perro al trabajo. Si en Gotemburgo un vecino se entera de que otro dejó mucho tiempo a un perro solo en casa, pueden denunciarlo para que le hagan una multa. Los que compran una casa por primera vez tienen ventajas significativas. No pagan impuestos. Quien desea comprar un departamento exclusivamente para alquilarlo, solo puede hacerlo durante un año y el gobierno impone un impuesto del 30% sobre las ganancias que genera el alquiler. La única forma en que se puede lucrar dando departamentos o apartamentos en alquiler es construyendo un bloque de apartamentos con la única intención de alquilarlos. De esta manera, por la gran cantidad de apartamentos, el impuesto a las ganancias de capital aún permite obtener buenos dividendos. Se considera que este es un aporte a la sociedad y en ese caso se lo permite. Vivir de dar departamentos en alquiler definitivamente no es una práctica en la que Suecia se acerque al socialismo, aunque como vimos limita más que otros países esta posibilidad. Para los inquilinos también hay ventajas significativas. Los alquileres se cobran a un precio fijo por metro cuadrado y muy a menudo incluyen agua caliente y calefacción. Estos alquileres también son muy estables y la mayoría de ellos son negociados en nombre de los inquilinos por el sindicato de inquilinos. Este sindicato también es consultado por el gobierno para establecer políticas futuras. Los alquileres no deben exceder el 25% del ingreso disponible y no deben aumentar más rápido que la tendencia general de los precios. Sin inversores de compra para alquiler que alimenten el aumento de los precios de la vivienda, el mercado se mantiene muy estable. El servicio de salud en Suecia es tanto público como privado y se maneja a nivel regional. Y hay una tercera forma, que es la contratación por parte del Estado de servicios privados, tal como ocurre, por ejemplo, también en Israel. Algunas consultas son gratuitas, como las referidas a los niños, y otras tienen tarifas accesibles. En tal caso, hay una cobertura universal y también es posible que una persona mayor, por ejemplo, requiera de cuidados especiales en su casa. Y en ese caso, el Sistema Regional de Salud Pública se lo provee. No obstante, muchos están trabajando para privatizar el servicio de salud. Hay muchas ayudas para tener hijos. Tras el nacimiento hay 1 año y medio de licencia para estar en casa a repartir entre el padre y la madre y una asignación básica de 150 euros al mes hasta que el hijo cumple 18 años, algo que es bastante común en muchos países europeos. También hay muchas ayudas para pagar las guarderías. ¿Qué pasa con el transporte?
cómo es el sistema de transportes. Hay transportes de noche o de día a cualquier sitio de la ciudad. En 1963, la Ley de Política de Transportes separó las actividades de los ferrocarriles estatales suecos en algunos segmentos comerciales y otros subvencionados. Suecia tiene trenes de alta velocidad incluso dentro mismo de Estocolmo y la calidad de los trenes en general me pareció excelente. Mejor que los trenes alemanes que increíblemente para nuestro estereotipo no siempre salen puntual ni reúnen las condiciones adecuadas para viajar. La mayoría de los servicios regionales de pasajeros dependen de subsidios, también algunos de larga distancia y se contratan mediante licitaciones competitivas. El operador suele ser estatal, pero a veces otro operador sueco o de otro país de la Unión Europea proporciona el servicio. En cuanto a las empresas estatales, no hay una sola, sino varias que se concentran en partes específicas del negocio ferroviario. Hay 3 compañías ferroviarias que son estatales en Suecia y una privada. En el año 2000, los recorridos ferroviarios de cercanía fueron privatizados. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña con resultados negativos, como el incremento de accidentes, la falta de inversión en infraestructura y el incremento del precio de los pasajes. La Autoridad Nacional Sueca es propietaria y mantiene la infraestructura ferroviaria del Estado. El 80% de los kilómetros de la línea ferroviaria dependen de la nación y las autoridades regionales poseen 2 líneas en Estocolmo y varias líneas marginales que son propiedades de fábricas y municipios. A partir del 2007 se privatizaron solo los recorridos nocturnos y los trenes charter. ¿Qué es eso? Sí, hay trenes charter que se alquilan para grupos numerosos y estos recorridos se administran a nivel regional con contratos que duran entre 4 y 11 años. ¿Por qué avanzó tanto la derecha en las últimas elecciones? Eleanor Goldfield es una directora de cine y activista sueca que en una charla en el canal de YouTube de Richard Wolff opina que esto ocurrió porque la izquierda está circunscripta a problemas como el cambio climático o el veganismo, cuya importancia ella no niega, pero que no resuelven las necesidades fundamentales de los ciudadanos que necesitan saber cómo van a pagar sus cuentas. Y el partido de derecha Demócratas Suecos sí apunta a esos problemas, al menos según esta directora de cine. Ellos son los que hablaron de los problemas de las personas mayores durante la pandemia, por eso dice es que cada vez migran más personas de la izquierda a la derecha. Además, agrega, el líder del partido de derecha tiene una oratoria excepcional con un discurso populista fácil de digerir para el enfrentamiento de problemas complejos. Una de las razones del avance de la derecha es la inmigración. En el último medio siglo, Suecia recibió más inmigrantes que ningún otro país europeo. Prácticamente el 15% de la población sueca nació fuera del país, comparado con el 6% de la población que nació fuera del país en Dinamarca, el país vecino que le sigue en cantidad de inmigrantes. Es una sorprendente estadística para un país que hasta el siglo XIX fue constituido por un grupo homogéneo y aislado de comunidades rurales. La inmigración en Suecia se proponía paliar el problema de una población activa insuficiente y abrirse fundamentalmente a una inmigración no europea. Fue un dilema si se tiene en cuenta la exclusión social y étnica que ya afectaba a muchas minorías de inmigrantes. En el barrio de Rosgard, en la ciudad sueca de Malmö, más del 80% de la población es musulmana. Es una zona deprimida, con muchos jóvenes desempleados e índices de criminalidad por las nubes que apenas tienen parangón en el resto de la Unión Europea. Era la ciudad con más judíos de Suecia y ya casi no quedan tras una escalada de ataques antijudíos. Como en otros suburbios de Estocolmo y Gotemburgo, en los que se concentran sirios, iraquíes, turcos, afganos y somalíes, el Partido Socialdemócrata siempre había arrasado en las elecciones. En las últimas fue la fuerza más votada, pero por muy poco. En todos los países de la región aparecieron partidos políticos muy influyentes que hicieron de la inmigración su tema fundamental. El problema central se da cuando los inmigrantes no se integran ni al mercado laboral ni a la sociedad. Las políticas en materia de inmigración y la falta de integración de algunas de las principales minorías en el país escandinavo fueron asuntos preponderantes durante la última campaña electoral. Los socialdemócratas criticaron la falta de integración en ciertas partes del país, además de haber endurecido durante los últimos años los requisitos para la reagrupación familiar o la obtención de estatus de refugiado, pero no parece haber sido suficiente. Suecia no encarna la justicia social plena. No son los trabajadores los que democráticamente gestionan sus lugares de trabajo, como podrían hacerlo en una cooperativa. Se trata de una economía mixta, basada en la propiedad privada de los medios de producción, pero también en conquistas de un estado de bienestar que mantuvo niveles de desarrollo humano muy superiores a los de otros países.
Algunas de estas conquistas todavía pueden ser muy inspiradoras para otros países. Suecia es un modelo de transparencia política. Se pueden consultar hasta los emails del primer ministro. Suecia ocupa el tercer lugar entre 168 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. El control de la corrupción está asociado con otras características clave que estos países comparten. Incluyen un alto nivel de PBI per cápita, bajas tasas de desigualdad, tasas de alfabetización cercanas al 100%, libertad de información y la apertura y eficacia del gobierno. Los cargos parlamentarios no eternizan a los políticos en la función pública. Cuando visité el Parlamento sueco, que tiene una sola cámara, nos contaron que los mandatos duran 2 años, pueden ser renovados por otros 2 años y luego a la casa, a trabajar de lo que trabajaban antes. Y la profesión más común de los parlamentarios es la de docente, en un país en el que los docentes ganan bien. Hoy animan a la sociedad sueca preguntas tales como si puede permitirse el lucro en sectores como salud y educación, y en caso de respuesta afirmativa, en qué niveles de ganancia. No sabemos qué ocurrirá en el futuro si la derecha seguirá avanzando, pero al parecer ciertas conquistas sociales no tienen marcha atrás. Todavía son dignas de ser imitadas, aun cuando Suecia no encarne un modelo de justicia social plena.